Hoy presentamos Mishkan, capítulo 7. Que leamos este primer versículo de la escritura. Usted lo estará viendo en su pantalla. Hoy estaremos hablando de un elemento más en el tabernáculo y dice Éxodo 36, versículo 13. Hizo además 50 broches de oro. Diga conmigo, broches. Dios le pide a Moisés que haga 50 broches de oro. Escuche, ¿para qué? Y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Tome su lugar, por favor, muchas gracias. Recuerdo que tenemos agüita en los laterales, si usted quiere tomar, refrescarse un momentito. Voy a tratar de apresurarme para que podamos recibir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que yo deseo de todo corazón que podamos comprender como la familia, como la iglesia que somos. El elemento del cual yo quiero hablar y compartir esta hermosa mañana o casi ya tarde es sobre estos broches. ¿Cuál era el propósito de estos broches? Los cuales no es ninguna coincidencia, no es ninguna casualidad que Dios le dice: quiero que sean 50 broches. Y que la función de esos broches es mantener unida las cortinas, las telas que estaban en el tabernáculo. Ahora, si usted mandó a su pequeño a Cazadores de la Verdad, seguramente escuchó a su hijo hablar acerca del tabernáculo. El tabernáculo, como la mayoría ya sabe, tiene 3 partes. El tabernáculo estaba compuesto del atrio, es decir, la parte exterior, el lugar santo, que estaba ya dentro de las cortinas, y el lugar santísimo. Entonces, el lugar santo y el lugar santísimo estaban dentro de una especie como una carpa sagrada. Estaba cubierto no solo de telas, sino de pieles además. Pero para mantener en pie esas telas y esas pieles había la necesidad de que fueran ligados o unidos con broches. Y es increíble lo que Dios nos enseña a través de estos pequeños broches de oro, 50, los cuales hacían que el tabernáculo luciera, dice aquí el versículo, como una unidad. Es decir, como si fuera de una sola pieza. Increíble el detalle de estos broches, de lo cual yo quiero estar hablando en este tiempo, porque yo quiero hablar de la unidad que había dentro del tabernáculo y cómo la unidad es un elemento, un vínculo esencial en el desarrollo de Colectivo 7. Colectivo 7 no podrá desarrollarse como una iglesia saludable si no entendemos este elemento de los broches, que es la unidad. La unidad en el tabernáculo, la unidad en Colectivo 7 es un elemento esencial. Ahora yo quiero decirle que seguramente para estas alturas ya habrá escuchado un mensaje acerca de la unidad y que tenemos que ser un solo cuerpo y que tenemos que trabajar unidos, y eso es cierto, es lo que enseña la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle algo además de la unidad. La unidad es neutral. Diga conmigo, neutral. ¿Qué quiero decir con que la unidad es neutral? Escúcheme bien, la unidad es neutral porque se puede usar en un sentido positivo o en un sentido negativo. Podemos encontrar a un Pilatos que está trabajando en unión con Herodes. Se unen para rechazar a Yeshua o rechazar a Jesús. Esa unidad, por supuesto, que es un contexto negativo. Entonces la unidad se puede lograr también en un sentido negativo, porque la unidad es un elemento neutral. ¿Qué podemos decir de Pablo y Silas? Silas es el compañero de viaje del apóstol Pablo. Ellos se unen a trabajar hombro a hombro, y en una ocasión dice el libro de Hechos que ellos están encarcelados.
Ellos están con cadenas, con grilletes en sus pies, con cadenas en sus manos. Ellos están ahí a medianoche y se unen para empezar a orar, empezar a adorar. Y en ese momento que ellos se unen, esta unidad positiva provoca que las cadenas y los grilletes se rompan. Y entonces Pablo y Silas son hechos libres. Entonces no es suficiente con dar un mensaje acerca de la unidad, decir que tenemos que estar unidos. Necesitamos tener un fundamento para la unidad. Porque por ahí del año 50, de los 50 por ahí, usted sabía que la iglesia en Estados Unidos se unió, pero para no dejar pasar a las personas de color. ¿Sabía que las personas de color en los años 50 no podían congregarse? Gracias a que las iglesias se unieron en Estados Unidos y no dejaban pasar, había un racismo. ¿Cómo justificas bíblicamente un racismo? ¿Se da cuenta la carencia de la palabra de Dios en la iglesia como para decir, vamos a unirnos porque somos un solo cuerpo y no vamos a dejar pasar a las personas de color? ¿Qué tipo de unidad dentro del cuerpo de Cristo como para promover este tipo de racismo? Entonces creo que ustedes están entendiendo el punto. No es suficiente decir con que hay que estar unidos, sino que necesitamos tener el fundamento que es la palabra de Dios para saber por qué vamos a estar unidos, cuál es la razón para estar unidos. Entonces quiero tocar algunos elementos, fundamentos acerca de la unidad que necesitamos conocer, porque la unidad puede provocar bendición o la unidad puede provocar destrucción, mis amigos. Es cierto, usted a lo mejor conoce el contexto bueno, decir, si estamos unidos vamos a lograr muchas cosas buenas, eso es cierto. Pero también si nos unimos con fundamentos inestables podemos lograr cosas muy malas, podemos provocar destrucción, confusión, etcétera, etcétera. Yeshua nos enseña en Marcos 3, 24 y 25, escuche esto: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y esta es grande sabiduría de parte de nuestro bendito Salvador. Así de sencillo dice, un reino que está dividido, dicho sea de paso, la palabra división significa dos visiones. División. Una división ocurre cuando alguien tiene una visión diferente. Y sabe que este versículo dice, al final dice, y si una casa, versículo 25, y si una casa, es decir, un hogar, está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Entonces, familia de Colectivo 7, esto que vamos a aprender hoy acerca de la unidad es algo que te necesitamos aplicar en la iglesia, pero también aplicar ¿en dónde? En tu casa. Porque Yeshua es claro, dice, si tu casa está dividida, tu casa no va a permanecer. Por eso hay muchos hogares que están inestables, por eso hay muchos hogares que están pendiendo de un hilito de la gracia de Dios, están a punto de romperse porque hay mucha inestabilidad, porque no están unidos. La unidad es algo que necesitamos aprender en la iglesia, pero que yo tengo que llevar a aplicar a mi casa. En mi casa no puede haber división. ¿Qué es división? Que papá tenga una visión acerca de la familia, pero mamá tiene otra visión acerca de la familia. Entonces qué difícil es, porque papá dice izquierda y mamá dice derecha, y los hijos dicen ¿qué? ¿Para dónde? ¿Izquierda o derecha? Y entonces están los hijos así, con papá, con mamá, no saben qué hacer. Entonces al final de cuentas los hijos terminan haciendo lo que bien les viene en gana, porque no hay una instrucción, no hay una dirección. Mis amigos, aquí en Colectivo 7 tiene que salir la enseñanza para que usted aplique en su familia que la unidad es algo que se trabaja desde casa. Si usted quiere aplicar disciplina, quiere aplicar educación a sus hijos, necesita ponerse de acuerdo con su esposa o con su pareja. Esto es muy importante. A veces los problemas que resultan en los matrimonios es porque no están de acuerdo el esposo y la esposa. Entonces la esposa quiere disciplinar al hijo, quiere disciplinar al principito, a la princesa. Y entonces la princesa de papá va con papá y le dice, mi mamá me está haciendo esto y quiere que yo haga esto. Y no, y entonces se levanta el papá, a ver, no, ¿cómo que está eso? No, tú no vas a hacer nada, tú no vas a mover ni un dedo porque tú eres mi princesa. Y entonces
Los hijos que son muy listos, que son muy astutos, gracias a Dios por nuestros hijos que son muy listos, saben con quién ir y cómo lograr lo que se están proponiendo. Pero diría mi madre, para alguien listo siempre habrá alguien más listo. Entonces necesitamos estar sabios, atentos como papás, porque necesitamos edificar la casa con sabiduría y determinar en unidad cómo vamos a aplicar disciplina, cómo vamos a aplicar educación, cómo vamos a aplicar permisos, ¿no? Llega el hijo, ya es mayor de edad, papá, dame permiso porque me voy a ir con mis amigos. Y voltea a papá y dice, ay, dile a tu madre, pídele permiso a tu madre, yo no sé nada. Y entonces es muy fácil lavarse las manos y pasar una responsabilidad a mamá, y entonces mamá le da permiso, y entonces el hijo ya es la 1 de la mañana, no llega, y entonces el papá se pone de malas. ¿Qué pasó? ¿Por qué le diste permiso? Bueno, es que tú dijiste que yo le diera permiso, yo le di permiso. Entonces no hay un común acuerdo. ¿Se dan cuenta cómo cosas tan simples, cómo cosas tan sencillas pueden detonar en que no estemos de acuerdo? Y eso es división. Porque yo tengo otra perspectiva, dice la esposa. El esposo dice, yo tengo otra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en la unidad. Ahora, yo les quiero decir que la unidad no es algo que hacemos una oración hoy y ya mañana tu casa está unida. No. La unidad es un proceso. La unidad es algo que necesitamos trabajar constantemente, llegar a acuerdos. Y es muy importante esto que estoy diciendo, papá, mamá, esposo, esposa. Esto es muy, muy importante porque es el fundamento de una familia fuerte. Si queremos tener una iglesia fuerte, una familia unida, no comienza aquí, comienza desde tu casa. Para que una iglesia sea fuerte, para que una iglesia sea estable, comienza desde ¿dónde? Desde tu casa. Eso es lo que necesitamos, y por eso la urgencia de enseñar acerca de lo que provoca la unidad. Saben, a veces en la casa los hijos tienen un propósito, los hijos tienen un sueño, tienen una meta, los papás tienen otra. El papá quiere que el hijo sea maestro, el hijo no, yo quiero ser médico, etcétera. Tienen metas distintas, y saben que no está mal tener metas o propósitos distintos. Pero ¿saben cuál es el problema? No ponerse de acuerdo. Decir, yo como papá te voy a apoyar incondicionalmente a que logres tu propósito, a que alcances tu meta. O que como no estoy de acuerdo en eso que tú quieres lograr, en ese propósito, en esa meta, quizá de tu profesión o de tu carrera, no te voy a apoyar porque no estoy muy de acuerdo. ¿Saben qué? Eso provoca que haya división, haya una desunión en casa. Por eso es importante entender que en el tabernáculo, recuerde que el tabernáculo es el lugar, la casa que Dios diseñó, el modelo que Dios diseñó, para que nosotros aprendiéramos de ese diseño a cómo edificar un tabernáculo en nuestros hogares. Así de sencillo. Y así como el tabernáculo en el exterior usted lo veía, y el tabernáculo parecía que estaba hecho de una sola pieza, porque los broches, aunque pequeños, pero lograban una gran función, que era mantener unido todos estos elementos en el tabernáculo. ¿Sabe qué? Había telas de tejón, había pieles de tejón, pieles de carnero, había distintas telas que cubrían el tabernáculo, pero todas lucían como si fueran una sola pieza. Las mujeres participaban cosiendo o tejiendo con el hilo de oro dentro de las telas del tabernáculo. Había multitud de funciones, multitud de elementos, y todo para que luciera como un solo tabernáculo. Así que quiero enseñar el primer elemento acerca de la unidad. La unidad tiene mucha fuerza. Y ya hay un dicho, de hecho, ¿no? Decimos este dicho, que la unión hace la fuerza. Es cierto. Y sabe que bíblicamente está respaldado eso, y que en el primer libro de la Biblia, Bereshit, Génesis, encontramos un gran ejemplo. En Génesis capítulo 11, seguramente usted ya escuchó este versículo o esta historia. En 11:6 de Génesis está hablando Dios, y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo ¿qué? Idioma. Después de esto, está hablando Dios, escuche esto: nada de lo que se propongan hacer les será ¿qué?
Imposible. ¿Sabe que antes de la fundación de la Torre de Babel, dice Dios, la gente está tan unida, hablan un solo idioma, que tienen tanta fuerza que todo lo que se propongan que va a pasar, lo van a lograr? Dice, no va a haber nada que les sea imposible, porque la unión es tan fuerte, es tan grande entre ellos, porque hasta hablan un solo idioma. Entonces Dios le llama la atención eso, porque obviamente la unidad que había en ese momento no era una unidad buena. Estoy hablando de una unidad con un propósito. ¿Cuál era el propósito de la Torre de Babel? ¿Sabía usted que la Torre de Babel, la intención no era hacer una torre que llegara y tocara el cielo? Esa no era la intención, no eran tontos, sabían que eso era imposible. Ellos sabían que eso no era posible. Pero de acuerdo a los historiadores, este tipo de construcciones son llamadas zigurat. Estas zigurat eran estas especies de pirámides escalonadas, simplemente con la intención de ofrecer sacrificios en la punta de esa pirámide. ¿Les suena algo familiar? Hacer sacrificios en la punta de esa pirámide para estar más cerca de su Dios, que obviamente no es el Dios de la Biblia ni el Dios de Israel. Era un Dios que estas personas se habían creado, y que por supuesto detrás de todo esto está Nimrod. Si usted ha estado en el círculo de estudio, usted sabe que Nimrod en la historia del mundo hasta el día de hoy ha movido muchos hilos dentro de lo que es la adoración a dioses falsos. Entonces, ¿cuál era la intención de estar tan unidos y de hablar un solo idioma? Vamos a construir una pirámide para que podamos adorar a nuestro Dios. Entonces, cuando Dios ve que su intención era construir esa torre, Dios manda confusión. Eso significa, la palabra Babel significa confusión. De ahí se desprende el nombre Babilonia. Es un lugar de confusión. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace para dividirlos? ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Porque Dios también divide, ¿sabían eso? No solamente Dios une. A veces pensamos que Dios nada más une. Dios provoca a veces división para que no se logre un propósito equivocado. Entonces Dios divide a toda esa gente en Génesis 11 y les manda confusión. Empiezan a hablar y están hablando otro idioma. Entonces, con el que estaban trabajando, poniendo los ladrillos, de repente se comunica y le está hablando otro idioma y dice, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? Y entonces todos están hablando un lenguaje distinto, y paz, jaque mate. Con eso logró que no se cumpliera ese propósito. ¿Saben qué? Aquí hay una gran lección. La unidad tiene mucha fuerza, pero hay algo que debilita la unión, es que no hablemos un mismo idioma. Es decir, no te estás dando a entender, no estás haciéndote entender. Lo que tú estás diciendo, sí, lo estoy escuchando, pero no lo estoy comprendiendo. Qué difícil es cuando tú estás en una discusión, tú estás hablando, quieres de alguna manera dar a entender un punto, pero la otra persona simplemente dice, no te entiendo, no sé qué es lo que quieres, no sé qué es tu intención, no sé qué es lo que tú estás buscando. Y sabe que es muy interesante entender que el propósito de estos broches dentro del tabernáculo son 50. Sabe, el número 50 me habla de libertad, el número 50 me habla de plenitud, me habla de perdón. El número 50. Sabe que hay otro pasaje en Hechos, usted lo ha de conocer muy bien. Los apóstoles están en el aposento alto y dice que estaban juntos y estaban como unánimes. Es decir, no solo físicamente estamos en este momento juntos, sino que además necesitamos estar unánimes. Unánimes es decir, que la motivación de su corazón era la misma. ¿Y sabe qué interesante es esto? Al estar aquí reunidos en este lugar, usted que ahí está sentadito, sentadita, yo deseo en verdad que como iglesia podamos tener una misma motivación. La razón por la que venimos, la razón por la que nos congregamos sea la misma.
Que no vengamos con distintas o diferentes motivaciones, porque lo único que pasa es que podemos estar juntos físicamente, pero estar hablando un idioma diferente y no comprender lo que realmente, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? La unidad tiene fuerza, por supuesto, y el número 50 de estos broches me habla de libertad, me habla de perdón. ¿Sabía usted que en la Biblia está registrado que cada 50 años había algo que se llama jubileo? Diga conmigo, jubileo. No sé si usted ha escuchado al respecto, pero Dios permitía que cada 50 años hubiera una especie de borrón y cuenta nueva. Es decir, yo tengo un amigo que se llama Felipe y llegaba yo con Felipe y le decía: préstame 50,000 pesos, Felipe, porque necesito sembrar y no tengo dinero para la siembra, apóyame con esto. Y Felipe me decía: está bien, te presto estos 50,000 pesos. Y acordaba yo que se los iba a estar pagando a 2, 3 años, pero por algo yo me atrasaba y sucedía que yo no le estaba cumpliendo con ese pago. ¿Sabe qué? Si llegaba el año 50, Felipe estaba obligado a llegar conmigo y decirme: ¿sabes qué, Isaac? Te perdono la deuda de los 50,000 pesos. Increíble, ¿no? Entonces, cada 50 años sucedía este tipo de perdón, donde eran absueltos aquellos que tenían deudas, o eran perdonados, condonados aquellos que eran esclavos, de hecho. Entonces el esclavo, al término de los 50 años, su patrón le decía: ¿sabes qué? Eres hecho libre. Pero incluso el esclavo podía regresar con su patrón y le decía: ¿sabes qué? Me trataste tan bien estos 50 años que yo quiero permanecer contigo. Dame oportunidad de quedarme contigo en la casa. Entonces el 50 me habla de perdón, el 50 me habla de restauración. Y es importante entender que para que la unidad suceda, no es posible sin la restauración, no es posible sin el perdón, no es posible sin la libertad. Esto es lo que nos recuerda el perdón, que es necesario este broche. Recordar que el broche de la unidad es fuerza, pero hay algo que lo debilita: cuando yo no estoy hablando el mismo idioma. ¿Y sabe cuál es el deseo de mi corazón esta mañana? Entender que tú y yo somos como esos broches. Es más, tú me puedes decir el pastor broche. Aquí está Israel broche, ahí está Juanito broche. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer. ¿Sabes qué? En lugar de que dividamos, en lugar de que provoquemos disensión, provocar ¿qué? Unidad. ¿Por qué? Porque perdono. ¿Por qué? Porque restauro. ¿Por qué? Porque yo mismo soy libre. ¿Sabes? Una persona que mete división es una persona que no ha perdonado o no sabe perdonar. Una persona que mete disensión es una persona que no es libre, está atada al rencor, a la falta del perdón. Es por eso que tú tienes que ser un broche, papá, en tu casa. Un broche que una a la familia. Mamá, tienes que ser un broche en tu matrimonio. Con tus hijos tienes que ser un broche. Hijos tienen que ser un broche para trabajar juntos con un propósito en común. Ser una familia fuerte, ser una familia ejemplar. Eso es posible. Yo sé que la cultura de este mundo nos está vendiendo tontería y media acerca de la familia, que ya no existe la familia tal y como se conocía. Ahora con esos rollos y esos cuentos, esa basura de la diversidad, nos quieren dar y presentar un modelo de familia que no está respaldado en la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque Dios quiere que tú y yo seamos unos broches. Segundo elemento, la unidad está compuesta de algo pequeño. Diga conmigo, pequeño. Pero levante su mano y haga así, pequeño. La unidad está compuesta de algo pequeño. ¿Sabe? Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. ¿Sabe que la palabra Ejad la traducimos como uno? Pero es un uno compuesto. Es decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero no es uno solo, sino es uno compuesto.
Y eso es algo que es un poquito complicado de entender, que la unidad, el número uno, está compuesto. No es algo solitario, es decir, ahí podemos ver la unidad en esta triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que son, ¿qué? ¿Cuántos son? Es uno solo. No son tres, es uno solo. Es Ejad, es uno. Pero también podemos aprender de este Ejad que esta unidad se compone de varios o de varias elementos que son pequeños. Estos broches en el tabernáculo pudieran parecer como algo como decir, pues no los saltamos, ¿no? Yo creo que no sé, a lo mejor en algún momento Moshe tuvo la tentación de decir, pues ya hicimos lo demás, nos falta esto, pues así lo dejamos. A lo mejor de repente quería salir algo de él, de su carne, decir así lo dejamos. No, siempre ganó el modelo que Dios le había mostrado y decir, hazlo tal y como te dije, Moisés. Estos broches los tienes que hacer, son pequeños, incluso a lo mejor ni se van a ver. Pero si no estuvieran esos broches, todo se vería descompuesto. Las telas estarían cayéndose, las telas estarían moviéndose, todo se vendría abajo. Pero el trabajo y el propósito de esos pequeños broches era mantener todo unido para que se viera como una sola unidad. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:22. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esto está increíble porque el apóstol Pablo dice, lo que es más débil es lo más necesario. En otras versiones dice, lo que es más pequeño es lo más necesario. Sabes que tú puedes vivir sin una mano, puedes vivir sin un dedo, puedes vivir sin una oreja, puedes vivir sin un ojo, pero no puedes vivir sin un corazón. No puedes vivir con órganos que son pequeños, que incluso físicamente ahorita en este momento no podemos ver. Necesitaríamos hacer un estudio para lograr ver los órganos internos, pero que están ahí. Que si no estuvieran, usted y yo seríamos un desastre. Esta es la lección que el apóstol Pablo nos quiere decir. No importa si eres un broche pequeño en la casa del Señor, amigo, amiga, no importa si en Colectivo 7 tú eres un brochecito. Te quiero decir que los más pequeños son los más ¿qué? Necesarios. Ahora voltea al que está junto al palco tuyo, al del palco tuyo, a tu vecino de palco, y dile, eres necesario. Te necesitamos, sí. Todos son necesarios. ¿Saben cuál es el problema? A veces no nos integramos a la familia porque dicen, pues creo que no hago falta. Creo que no hay necesidad de, pues yo creo que ya veo que todo está funcionando, yo creo que no hay necesidad. ¿Sabe? Hay personas que se integraron a servir hace un mes, hace 2 meses, y que a lo mejor hace 4 meses pensaban así, decían, pues no veo como que mucha necesidad, y solamente venían y se iban y no se querían involucrar. Lo que yo quiero decirle a usted, que esta iglesia funciona en base a lo que Dios hace primeramente, pero a lo que Dios hace también a través de nosotros. El sentir de muchas personas generosas con su tiempo, generosas con su recurso, hace que Colectivo 7 suceda. Es decir, no Dios manda del cielo una caja y se abre y se pone todo. No, esto es en base al trabajo de todos los que estamos aquí. Entonces yo le quiero decir que la iglesia no es un accidente. La iglesia funciona en base al trabajo de esos pequeños broches que pudieran parecer como que nadie los ve, nadie los notó, nadie se dio cuenta, pero qué necesarios son. Qué necesarios son. ¿Ya vio usted la silla donde está sentado? Alguien le quitó el chicle que alguien le pegó la semana pasada y se lo quitó para que usted cuando se sentara hoy
No se levantaron y dijeron, ¿quién pegó un chicle? ¿No? O le quitaban el polvo, le quitaban el dulce. Bueno, pareciera ser un trabajo insignificante, pero es trabajo de un broche. ¿Para qué? Para que esto se mantenga trabajando, se mantenga funcionando. Sin la unidad, el reino de Dios no estaría funcionando. Tercera función de la unidad. La unidad sucede a la sombra de Dios. Escucha lo que dice Éxodo 36:1. Y Bezalel, ¿recuerdan? Ya había mencionado Bezalel, artesano, orfebre que Dios llamó. Bezalel significa el que está a la sombra de Dios. Y dice que Bezalel y Aholiab, el nombre Aholiab es el que está en la casa del Padre. Qué nombre, ¿no? Imagínense, Bezalel, el que está a la sombra de Dios, Aholiab, el que está en la casa del Padre. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos hombres? Dice, y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Aquí hay una gran lección, dos cosas. Número uno, estos hombres estaban bajo la cobertura de Moisés, bajo la cobertura de Aarón, y aparte en su nombre llevaban el sello, la distinción de Dios, para estar bajo su sombra, bajo la inspiración de Dios, para trabajar en todos los utensilios que se iban a utilizar dentro del tabernáculo. Estos hombres eran unos artistas, pero ¿saben qué? No por ser artistas decían, bueno, yo quiero hacerlo de esta manera. Mira, ¿qué te parece, Moy, si en lugar de hacerlo cuadrado lo hacemos de esta manera? Yo tengo de alguna manera, esta corriente del arte que yo estoy viendo de una manera más abstracto. ¿Qué te parece si le movemos aquí? Ya se imaginan los artistas, ¿no? A Bezalel y a Aholiab. ¿Qué te parece si en lugar de hacerle los querubines los hacemos de esta manera? Y Moisés dice, no, hay que hacerlo todo conforme al modelo. ¿Sabe qué? Qué importante es estar bajo la sombra. La unidad no se da fuera de la cobertura. La cobertura es muy importante. Usted tiene que saber que cuando usted está dentro de Colectivo 7, usted está dentro de una cobertura. Usted permanece a un colectivo, a una comunidad, a una fraternidad, a una familia, como usted le quiera llamar, a una iglesia. Y estar dentro de significa estar bajo esa cobertura. Es decir, yo voy a regirme, es decir, yo voy a basarme de acuerdo a lo que enseña esa cobertura. ¿Cierto o no? ¿No? ¿Qué pasa cuando uno de nosotros como familia de Colectivo 7 sale a la calle, está en otro lugar y hace algo que no va acorde a la palabra de Dios, o está viviendo algo de acuerdo a lo que no enseña la palabra de Dios? Y lo ve otra persona y dice, hey, ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa mujer va a Colectivo 7. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo de esta manera? Eso no está bien. ¿Qué está pasando ahí? Se está saliendo de la cobertura. Y eso perjudica el testimonio, no solo el tuyo, sino el testimonio de toda la familia de Colectivo 7. Pero más que Colectivo 7 es el nombre de Dios el que dejamos en mal. Yo quiero que usted sepa eso. Qué responsabilidad. No solamente es llegar a integrarme a una comunidad, sino que además es vivir de acuerdo a lo que se está enseñando de la palabra de Dios aquí en esta cultura, en esta iglesia. Qué importante es esto, que usted lo entienda, que yo tengo que vivir acorde a eso, porque si no, yo estoy siendo un factor que está rompiendo la unidad. Yo soy un factor que está rompiendo la unidad porque yo no estoy sujetándome a la cobertura. El segundo elemento, además de esto, de que están bajo la sombra, es que Dios dice que les dio sabiduría. La palabra ahí que los hizo hombres sabios es la palabra jajam. Está chistosa palabra, ¿no? Jajam, como de risa, ¿no? Jajam significa sabio. Una persona que es entendida y sabe lo que tiene que hacer.
Esa sabiduría Dios le dio a Bezalel y a Joliab, es decir, que tenían el entendimiento de lo que tenían que hacer y sabían cómo hacerlo. Ahora, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes cómo hacerlo? Esa es la gran diferencia entre ser sabio y no serlo. Decir, ya sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo llego de aquí a aquí? Esto se llama sabiduría. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, eres entendido en ello y sabes cómo hacerlo. Eso es sabiduría. Entonces, ¿recuerdan los jajamín plural, que vinieron del oriente cuando vieron la estrella? ¿Recuerdan eso? Que ni eran reyes y que ni eran magos, ni eran tres, y que nos contaron esa historia mal contada. Perdón si estoy hiriendo susceptibilidades. Aquí voy a la carga de nuevo. Ni eran tres, ni eran magos, ni eran reyes. Eran sabios del oriente, eran sabios entendidos en la palabra, que conocían muy bien las profecías. Entonces, cuando ellos están estudiando las profecías, se dan cuenta que hay una estrella que está anunciando algo, el nacimiento del Salvador. Entonces ellos dicen, pues ya nació el Salvador del mundo. Ay, qué bueno, qué bonito, gloria a Dios, aleluya, amén. No. Ellos agarraron sus cosas, agarraron presentes y fueron en busca de el Salvador. ¿Recuerdan? Ellos no dijeron, bueno, qué bonito. No. La sabiduría está en ser práctico, en llevar a cabo lo que tienes que hacer. En eso radica la sabiduría. Entonces, familia de Colectivo 7, la unidad no es solamente conocimiento, no es solamente querer estar juntos, sino la unidad se basa en estar bajo la sombra de Dios. Bajo la sombra de Dios tendremos la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Qué importante. Número 4, la unidad es un todo. Éxodo 26:11, me llamó mucho la atención este versículo, como dice aquí. Dice, harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. La razón de esos broches es que hicieran del tabernáculo, hicieran un todo, una unidad. Y es lo que mencionaba hace un momentito, la palabra ejad, que es algo compuesto, está compuesto del trabajo de todos, de la participación de todos. Debemos de estar integrados. Tú y yo somos parte de ese todo. Yo recuerdo alguna vez, hace muchos años, algunas personas en una congregación, no voy a decir el nombre, pero decían, es que nosotros queremos salir a compartir y evangelizar, pero nosotros queremos ir por nuestra propia cuenta, no le queremos decir a nadie, así que ¿cómo ves si nos acompañas, si nos ayudas con tu guitarra a cantar? Y yo decía, no, está muy padre, muy bonito, es muy buena tu motivación, pero somos parte de un todo. ¿Cuál es tu razón por la no querer hacerlo partícipes a los demás? ¿Por qué nada más quieres ir tú? Porque no, es que no me llevo muy bien, no me cuesta trabajo integrarme, es que soy así. Bueno, eso suena muy justificable, pero tampoco es bíblico. Usted y yo tenemos que trabajar en la unidad, y parte de trabajar en la unidad es estar siendo parte del todo. No es decir, yo voy a hacer mi propio movimiento, yo voy a hacer mis propias cosas. Dios sabe mi corazón, Dios sabe mis intenciones, Dios sabe que quiero hacer algo bueno. Sí, pero lo quieres hacer a tu manera, y eso al final de todo no es válido delante de Dios. Aunque tu motivación es buena, pero porque lo quieres hacer a tu manera, ahí le estás restando todo. Hazlo bajo la sombra, hazlo siendo parte de un todo, porque esa es la razón de los broches. Yo te pregunto a ti, ¿estás trabajando en la unidad? Yo quiero pedirles, Colectivo 7, que trabajemos en la unidad. Número 5, ya voy a terminar. La unidad es frágil. Dice aquí Filipenses 2:2, entonces háganme verdaderamente feliz. Está hablando el apóstol Pablo. Les está diciendo a la iglesia de Filipos, háganme feliz, dice, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, ámense unos a otros, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean
humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Si usted cree que el problema de la desunión es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo enseñando en las iglesias y tomó cartas como estas a la iglesia de Filipos y tomó parte de esas cartas para decirles a la iglesia: por favor, dejen de ser egoístas. Tenemos un solo propósito, tenemos una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Vamos a trabajar juntos. Dejen de ver solamente por sus propios intereses. Sírvanse los unos a los otros. Cambien ese chip de trabajar en desunión, de acarrear agua para su molino, y vamos a sumar entre todos y aprender a ser iglesia. Este es el factor humildad dentro de la unidad. Unidad no es posible si no eres humilde, si no aprendes que el que está cerca de ti, el que está al lado tuyo, es mejor en muchas áreas donde tú no lo eres. Saben, yo no me da ni temor, ni vergüenza, ni inseguridad decir. Yo muchas veces me han escuchado decir: para mí mi esposa es más inteligente que yo, y yo sé que tengo muchas debilidades como ser humano. Aunque usted no lo crea, no soy perfecto. Tengo muchas debilidades, tengo muchos errores, y mi esposa complementa muy bien todo lo demás, porque ella es muy, muy inteligente. Entonces, ¿qué es el plan dentro de todo esto? Complementarnos. Pero si yo soy un macho egoísta, inseguro, voy a decir: no, ¿cómo mi esposa? No, yo soy mejor que mi esposa. Puedo provocar que haya una desunión, una división en mi matrimonio. ¿Y sabe qué es lo peor? Yo como hombre puedo estar robándole identidad a mi esposa. Dios le ha dado una identidad a mi esposa, y que Dios le ha dado un propósito, le ha dado dones y talentos, pero por mi inseguridad yo puedo estar coartando ese propósito, esa identidad, porque yo soy una persona insegura. Qué terrible eso. Humildad para trabajar la unidad. ¿Quieres trabajar unidad en tu casa? ¿Quieres trabajar unidad en tu matrimonio? Necesitas ser humilde. Reconocer que la otra persona es mejor en muchas áreas en las cuales tú no eres, y viceversa. Tú eres mejor que esa persona en otras áreas donde ella o él no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a complementarnos. Eso es unidad. Pero si yo no reconozco que necesito la ayuda y el apoyo de otra persona que es mejor que yo, entonces voy a estarme rascando, diría coloquialmente, rascándome por con mis propias uñas. Entonces no se logra el propósito. Entonces esa es la razón por la que muchas familias no avanzan, porque no han aprendido a hacer equipo. Y qué importante es como papá, como mamá, que veamos las capacidades que cada uno de nuestros hijos tienen, que nuestro esposo tiene, que nuestra esposa tiene. ¿Cómo podemos hacer que nos complementemos y seamos una familia que sea estable, que logre sus metas y que cumpla el propósito de Dios? Entendamos, la unidad es frágil. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Qué versículo, ¿no? Ese es el problema. El problema es cuando yo me encierro y yo digo: yo lo sé todo. Bueno, es que yo soy un hombre de mundo, tengo mucha experiencia, tú no me vas a decir a mí lo que se tiene que hacer. No es cierto. No es cierto. Necesitamos mantener la unidad, porque la unidad es frágil. Mis actitudes pueden romper la unidad en mi casa, en la iglesia. Póngase de pie. Vamos a terminar. Número 6. Mateo 7:24.
Familia de Colectivo 7, cuando tú vengas, no solamente intégrate, ayúdanos a mantener la unidad. Procura no romper la unidad en el cuerpo. Vamos a esforzarnos en ser broches que mantienen la unidad. No sé dónde estás en tu trabajo, no sé en la escuela, no sé en qué lugares tú te desenvuelvas, pero que seas conocido por una persona que siempre ayuda a trabajar en equipo, que sabe trabajar en equipo, una persona que es como un broche que está uniendo a los que están a su alrededor. A eso Dios nos ha llamado, no a provocar disensión, no a provocar división. Tenemos que ser como esos broches. Escucha lo que dice aquí Yeshua en Mateo 7:24. La unidad edifica. Número 6. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Yeshua, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe que estos capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, es un resumen de la Torá? Lo que Yeshua está haciendo en el capítulo 5, que es conocido como el Sermón del Monte en los círculos cristianos, el Sermón del Monte tiene que ser conocido como un resumen, una síntesis de la Torá. Lo que Yeshua hace en esta disertación desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y la forma en la que él cierra este comentario, esta enseñanza resumiendo la Torá, les dice: y cualquier hombre que oye estas palabras, todo lo que ella dijo desde el 5, desde el 6 y el 7, le dice: y cualquiera que escuchó estas palabras pero además las hace, lo voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Eso es lo que queremos para cada familia aquí en Colectivo 7. Personas que están edificando sus casas, su familia sobre la roca. ¿Por qué sobre la roca? Porque la roca me habla de la palabra de Dios. La roca me habla de Yeshua, de Jesús, como un fundamento, como algo inamovible. Es sobre lo cual necesitamos edificar nuestra vida, sobre Él, sobre los cimientos de su palabra. Y este elemento que es parte de los cimientos de su palabra es la unidad. ¿Recuerdan el Salmo 133 cuando hablé sobre la barba de Aarón? ¿Recuerdan eso? Dice que ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos y en armonía. No es suficiente con estar juntos, no es suficiente. Necesitamos desarrollar armonía. La armonía no sucede accidentalmente, no va a pasar accidentalmente hasta que tú intencionalmente decides integrarte, rozarte hombro con otras personas que piensan muy diferente a ti, que son muy diferentes a ti. ¿Saben qué? Es a lo que muchos le quieren dar la vuelta. Dicen: no, es que piensan diferente, es que son raros, es que no sé, como que no me acomodo. Claro. Yo te digo que te vayas acomodando, porque cuando Yeshua regrese, no creas que Yeshua te va a dar un lugarcito especial nada más para ti, para que no te roces con todos los demás. No, vas a convivir con todos, vas a estar con todos. Imagínate. Entonces, la armonía es algo que necesitamos desarrollar. ¿Sabe? Cuando estamos cantando, usted ve aquí 3 personas. Lo que tratamos de hacer cuando estamos cantando, y digo tratamos porque a veces no sale, pero a veces sí. Estamos cantando aquí, lo que buscamos es cantar, ¿cómo? En armonía. Yo hago una voz, mi esposa hace otra voz, la otra persona en turno hace otra voz. Entonces son 3 voces diferentes, son 3 registros diferentes, son 3 colores diferentes, pero no por eso yo voy a cantar lo que yo quiero. Yo canto la cucaracha, la otra canta la Macarena y el otro canta lo que quiere. No, camarón pelado. No estamos cantando cada quien lo que quiere. Lo que estamos cantando es una sola canción. Estamos haciendo armonía. ¿De qué se ríen? ¿Se la saben? La de cabrón. No estamos cantando nada más lo que sí. Lo que estamos buscando es una armonía. Cantar a una misma velocidad, cantar dentro del mismo tono, haciendo una armonía. Y por supuesto que es difícil,
porque es como ir en mi propio carril. Yo tengo que estar concentrado en mi línea melódica y la otra persona está en su otro carril haciendo su línea melódica, pero de repente la otra persona se quiere meter a mi carril y yo digo, no, esté para allá, tú te estás metiendo a mi voz, esta es mi voz, cuidado, y a veces pues chocamos, ¿no? Bueno, haga de cuenta, la armonía que muchas veces necesitamos desarrollar es así. Somos tan diferentes. Dios ya trazó tu carril. Dios ya te dio talentos, Dios te dio dones. No son los mismos que los míos, pero te necesito a mi lado, que corras conmigo esta carrera. Ahí tienes a tu esposa corriendo junto a ti, esposo, tienes a tus hijos corriendo junto a ti. Son tan distintos, pero estamos en la misma carrera y vamos hacia una misma meta, hacia un mismo propósito. Hola Colectivo 7. No puedes perderte nuestra nueva serie, Mishkam. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.